Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. ¿De dónde sacar ideas para nuestros contenidos? Pues mira, copia. Hola, bienvenido a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y te recomiendo que copies. Copia a podcasts parecidos al tuyo. Escucha gente, mira contenidos de tu temática. Los escritores, cuando van a escribir un libro, dicen, no, yo no quiero leer nada parecido a mí porque se me contagia y tal y cual. Bueno, pues yo te recomiendo todo lo contrario. Yo, como metapodcaster, mis podcasts favoritos son Al otro lado del micrófono, Sujétame el micro, ¿Qué está pasando en el podcasting? Todo para un podcast. Los podcasts que más escucho son de podcasting. ¿Y sabéis qué? Les copio. Primero vamos a poner un poquito en contexto, ahora ya que te has puesto las orejas así como un lobo, como ¿qué? ¿Estás copiando? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, pero con arte, con glamour y, sobre todo, citando a la fuente. Esta es la clave. Copiar es malo, pero decir que vienes de escuchar al otro lado del micrófono que ha comentado un tema y tú traerlo a tu campo y explicar lo que ha dicho esa persona y explicar tu punto de vista, esto enriquece el debate. ¿Y a qué hemos venido al podcasting? A enriquecer el debate, a hacer pensar un poquito, a ser todo lo contrario que es tu scroll de TikTok, que te deja el cerebro frito. Aquí no has venido a tener el cerebro frito, aquí has venido a hablarle al auricular como tu padre le hablaba las noticias anteriormente. Todo esto a mí me ha inspirado Vamos a repetir, que también me puedo equivocar. La inspiración de este episodio viene porque estaba escuchando el podcast de Jordi Sanildefonso. Sí, ¿verdad? Es que es difícil el apellido. Jordi Sanildefonso, que ahora tiene un podcast que ha cambiado mucho de nombre, pero no pasa nada, Jordi, que se llama Marketing Diario. Por cierto, inciso aquí, antes de seguir de esta explicación, cuando Jordi empezó hace mucho tiempo en el podcast, yo tenía muchas ganas de escucharle porque yo sabía que sabe mucho de marketing, me lo habían recomendado y lo seguía por LinkedIn y tal, y me hizo mucha ilusión como, mira qué guay, Jordi tiene un podcast. Y lo escuché y tenía muy mal sonido. A nivel técnico era muy malo, a nivel contenido no. Y me acuerdo que se lo dije, le dije, tío, suenas muy mal, tal cual. Bueno, pues ahora que pone aquí temporada 6, que le ha cambiado, he seguido todos sus cambios de nombres
Y cada vez digo, bueno, pues nada, algún día se decidirá Jordi a tener el nombre real. Esto demuestra que no pasa nada por cambiar de nombre. O sea, no pasa nada. Él durante 3 o 4 meses ha estado cambiando a lo loco. Y ahora el podcast se llama Marketing Diario, con Jordi San Ildefonso. Y efectivamente es diario de lunes a jueves. Pero bueno, diario. Está bastante guay. Es de mis podcasts favoritos que no me suelo perder. A lo mejor si he estado 4 días sin oírlo de repente. Bueno, pues los 4 de golpe no me oigo, miro el título. Pero, ¿sabes? Dentro de esa lista que he dicho antes, ¿no? De que era Emilcar, Eove, Leo, Mayra, Julio, pues añado a Jordi. Yo solo con estos, yo ya estaría. Yo ya no necesitaría escuchar más podcasts. Un poquito de Adri Romeo, ¿sabes? Un poquito así. Bueno, con esto yo son mis Avengers que entran en mis orejas semanalmente y luego picotear. Bueno, a lo que iba. Pues hizo un episodio, que ahora no me acuerdo, ¿sabes? Como hace 2 o 3 días, ya no sé qué título era. Bueno, quería decir el título del episodio, pero bueno. Era... Pues es que es imposible. Bueno, en lo que venía a decir Jordi era que, pues un poco esto, ¿no? El copiar, el no copiar, que la gente le dice, que si alguien habla de una noticia, ya dice, pues ya no voy a... Él habla sobre todo de redes sociales. Pues ya no hablo de esta noticia porque lo ha dicho el otro. Pero claro, esto es muy complicado, ¿no? O sea, el no querer hablar de algo que está hablando el de al lado... Es que al lado no hay uno. Es que al lado hay 2.500.000 personas hablando de lo mismo que tú. Entonces, me pongo en el mundo del marketing. Que sale un anuncio de Apple hecho... No, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola hecho con inteligencia artificial. He visto mucha gente criticando ese anuncio hecho con inteligencia artificial. ¿Se están copiando unos a otros? Pues no lo sé. Pero también tienen derecho todo el mundo... El Verifacto. El Verifacto está ahora todo el mundo comentando que se ha anulado, que tal, igual. Bueno, pues cada uno tiene su opinión. ¿Que casi todas las opiniones son parecidas? Sí, eso es verdad. ¿Que podrían darle un poquito una originalidad? También es verdad. Pero bueno, que no pasa nada, que estamos en todo el derecho en explicar, ¿no? que alguien se queje del Verifacto y el por qué. Y es un ejemplo, ¿vale? De temas de actualidad, cogerlo y comentarlo igual que lo hace todo el mundo. O temas de no actualidad, como este que estoy haciendo yo. Yo he cogido y este mismo tema, Jordi lo ha dicho en su podcast, sí que recomiendo que consumas contenido parecido al tuyo y lo hagas y te lo lleves a tu campo. Pues totalmente. Es más, yo esto lo he hecho constantemente. Y gracias a Mael TJ, que tenía un podcast llamado In Reply To, que iba de eso... En Reply To es la frase que se decía en Twitter, ¿no? De responder, replicar. Cuando hacías el arroba se llama in reply. Pues el podcast se llama o in reply, no sé cómo se dice en inglés. Y entonces él decía, empezaba, ¿no? Pues he leído o he escuchado a Emilcar que ha dicho esto y él hacía su episodio en base a lo que había dicho otra persona. A mí me parece súper guay ese tipo de contenido. Primero, porque de la nada tienes contenido. O sea, tú estás ahí con tu scrolling de mierda y ¡pop! Te sale una publicación de... Pues mira, justo hoy he escuchado uno de iba a decir Jordi Marín, Jorge Marín, el otro del micrófono, que decía que estaba en LinkedIn y ha visto una publicación de Fran Izuzquiza sobre una noticia de podcasting de YouTube y Inglaterra. Y se ha puesto a comentarlo. Entonces, de esta manera, él le da crédito a Fran Izuzquiza. Además, ha puesto el post linkeado en su descripción. Entonces, al que le interese mucho la noticia, primero empieza una primera capa, que es la opinión de Jorge. Una segunda capa, que se puede ir a la opinión al post de Fran Izuzquiza, y una tercera capa que puede ir directamente a la fuente original. O sea, si te das cuenta, es un poco el telefonillo roto de las noticias, ¿no? De los comentarios. Como he leído, una persona hace una noticia, otro dice, he leído esta noticia y opino esto, y otro dice, respondo a lo que opina Fran Izuzquiza. Y entre todos nos llevamos un poco una visión más global de lo que es la noticia en sí. Porque, esto es muy importante también a destacar, una noticia puede estar sesgada y es necesario tener la opinión de expertos. A mí me encanta esto de las opiniones de los expertos, porque yo a veces he traído, ¿no? Spotify dice que el video podcast está triunfando. Bueno, esa es la noticia.
Si fuésemos un podcast de noticias, simplemente diríamos, el videopodcasting está petándolo. Siguiente noticia. Pero, como somos personas críticas que hemos venido a hacer todo lo contrario que nos hace el scrolling de TikTok, que es dejarnos la cabeza frita, ponemos sobre la mesa y decimos, ¿es verdad que está el videopodcast petándolo? ¿O están forzando desde Spotify que la gente vaya allí? Yo quiero destacar una cosa muy curiosa, solo a modo de curiosidad, ¿vale? En este tema. Meto aquí un... Marian Rojas Estapé ha estado número 1 a nivel mundial, pero años, 2, 3 años. A Marian se le ha invitado a hacer un video podcast. Por ahora es audio. Ahora ha salido una nueva temporada. Sigue teniendo los mismos números de siempre. Pero no está número 1 en el ranking de Spotify. De repente yo me esperaba, digo, como cada temporada, cada temporada sale, ¡pam! Se pone número 1 y ya no termina. Hasta que termina la temporada siempre está número 1. Como mucho 2. Y ahora hay que hacer un poquito de bajar el ranking, no sé, 15, 16, 20. Y todos los de arriba son video podcast. ¿Qué es lo que Spotify está forzando y lo que quiere que todo el mundo haga? Bueno, estas son solo suposiciones mías de Sune, pero que me gusta dejarlo aquí en contraposición a estas noticias. Si luego nos vamos a YouTube, y si tú preguntas a un video podcaster en YouTube, te invito a hacerlo, o si tú mismo subes el vídeo, si tú haces el vídeo en YouTube, mírame la retención, por favor, envíame un privado. Hola, tengo un video podcast y mi retención, pero sé sincero, mi podcast dura 1 hora y mi retención es del... Yo voy a hacer un poco de pitonizo y te voy a decir que la retención de tu podcast en YouTube es de 8 minutos, de 16 minutos, en podcast de 1 hora, ¿eh? Pongamos una media de 13. 13 minutos es lo que la gente te está viendo en YouTube. Tu podcast de 1 hora entera. En cambio, ahora te invito a hacer lo mismo en Spotify, aunque tengas menos audiencia. Aunque tengas menos oyentes, menos... ¿no? Os recordamos que los oyentes solo cuentan los primeros 60 segundos. Y verás que tu retención de gente, de oyentes del episodio, puede ser que el 30, 33, 35% de todos tus oyentes en Spotify hayan llegado al final del episodio. Esto no es que a la gente le guste más ver el vídeo en Spotify. Esto es que la gente... Puede ser que empiece en vídeo, pero Spotify es tan fácil como apretar un botón o apagar la pantalla y sigues en audio. Entonces, vale. Yo me crearía más este tipo de noticias diciendo... Mucha gente empieza a ver los podcasts en vídeo, pero luego se pasan al audio. Esta noticia me parece más realista. Bueno, me estoy liando como una pata de un romano, un zapato de un romano. Yo venía a hablar a lo de que alguien dice una noticia y hay una réplica citando la fuente original. Entonces, esto es un método muy guay de crear contenido por lo que he dicho antes. Primero, porque de la nada dices, wow, mira, ya tengo algo de qué hablar. Me gusta, me ha gustado y tengo una base de guión que es comentar lo que ha dicho. Incluso puedes ir punto por punto, o sea, aquí sin miramientos, como Jordi ha dicho esto y le hago un reply tú, y luego ha dicho esto y yo creo que esto no es así porque se ha equivocado, porque tal. Y generas un debate que, además del contenido en sí, de que tu audiencia esté como palomitero, como wow, ¿qué ha dicho este? Wow, ¿qué ha opinado el otro? Wow, qué interesante. Wow, qué opiniones más dispares, ¿no? De dos personas que están en el mismo mundillo. O wow, qué opiniones. Me gusta que los dos coincidan en este aspecto. Tiene esa cosa, que no sé si llamarlo salseo, no es un salseo, pero ya me entendéis, como ese intríngulis de wow, qué guay, ¿no? Conocer los puntos de vista siempre son muy guays. A menos de que pienses que la Tierra es plana. Porque eso no es un punto de vista, eso es una gilipollez como una casa. Es como hace gracia cuando dicen, es que me demuestren que no es plano. Bueno, hay millones de imágenes, de libros y de cosas que lo demuestran. Entonces es absurdo, hay que decir. Bueno. Ostras. Voy a poner música. Venga, ya me he centrado y he consultado un poquito lo que se puede decir que tengo de guión.
Otra cosa que beneficia mucho este tipo de copiar citando la fuente, ¿vale? O sea, no quiero que nadie me diga, Sune me ha recomendado que copie contenidos. No, te he recomendado que copies citando a la fuente original y que le menciones y que digas dónde encontrarlo y que pongas en contexto y que le des todos los créditos habidos y por haber a esa persona y luego tú ya explicas lo tuyo como te dé la gana. Esto también hace que, estoy segurísimo, que ahora Jordi escucha este podcast, no sé si de manera habitual, pero yo se lo voy a pasar, por si acaso, y él dirá, mira qué guay, Sune ha hablado de mí, y estoy muy de acuerdo. Entonces, ahora, mi audiencia ha conocido ahora el podcast de Jordi San Ildefonso, que era, vamos a repetir, Marketing Diario, y él dirá, pues Sune ha comentado, id a mirar, bueno, dirá lo que le dé la gana, no lo voy a forzar. Y quizá de su audiencia alguien vendrá a este podcast a ver qué es lo que he dicho y sopesará la opinión mía, la opinión suya y a lo mejor le gusta y se queda. Pues bienvenida oyente de Jordi. Esta es tu casa. Que no lo he hecho por eso, por supuesto. No hay que hacer las cosas con esta intención porque eso huele, huele a... Iba a decir algo de sobacos y tal, pero voy a pasar de decir estas frases ya. Lo he hecho porque realmente estaba hablando al auricular, estaba en el coche y estaba hablando con Jordi. Estaba como, sí, por supuesto, hay que mencionar la fuente. Muy bien, inspirarte en contenidos parecidos al tuyo. Sí, lo compro, Jordi, sí, pam. Y lo compro tanto que hago un episodio. Y no me vale solo con decir escuchar este episodio y regalarle las escuchas porque así, no me da la gana, sino que además... Como siempre al final estamos siempre faltos de hacer contenido. Imagínate él que tiene que hacer ahora un podcast diario. Flipante. Inciso, todos mis respetos a los que hacéis Mira, justo tanto Emilcar como Jorge como Jordi hacen un podcast diario, un daily. ¡Wow! Ídolos. O sea, flipante. Esto es lo más difícil que se puede hacer nunca. Mucho más difícil que hacer un Reels de mierda diario. Hostia, estoy un poco hater, ¿no? Con el vídeo vertical. En fin. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Mucha gente en asesorías, cling, CTA metida, no tiene esta duda de cómo puedo generar contenido. Claro, a veces diréis, bueno, pero tú lo tienes muy fácil, ¿no? Ahora estaréis diciendo, lo tienes muy fácil porque hablas de marketing, podcasting. Bueno, no hablo de marketing, pero siempre es tangencial. Y este ejemplo es muy fácil porque es algo que todo el mundo estamos usando, ¿no? El cómo crear contenido. Ya, pero estoy seguro que en tu nicho puedes hacerlo. O sea, no lo sé. Ponte que tienes un podcast de escape rooms y te escuchas otros podcasts de escape rooms. Y entonces dices, hola, soy el podcast Escape Room Azul. Vengo de escuchar podcast Escape Room Rojo y han comentado lo difícil que es cuando, no sé, las preguntas relacionadas con piratas, yo qué sé. Entonces tú explicas el porqué del sistema y tal, y a partir de ahí lo dices. O esta persona ha criticado esta cadena de escape rooms y yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, he ido, no he ido. Si tienes un podcast de cine, igual. Dices, vengo de escuchar La órbita de Endor y han dicho esta noticia. Yo no sabía esto. He querido indagar. Y vamos a hablar de este tema en profundidad gracias a que, yo qué sé, el coronel Kurz me ha destacado que, no lo sé, que la iglesia, o sea, que los mandalorianos los crearon en Regreso al Futuro porque es Man in DeLorean. Esto no sé si es verdad, es un chiste, pero me llamó la atención un día que lo escuché y podrían haberlo dicho perfectamente en Lode. Y a partir de ahí tú hablas de qué es un mandaloriano, por qué el Mandalorian, por qué, ¿no? La película metes como un episodio relacionado en conectar el DeLorean con el mandaloriano y ahí puedes hablar de, ¿no? De Regreso al Futuro, puedes hablar de Star Wars. Es un ejemplo. Y todo te viene con el contexto de... También puedes decirlo, ¿no? ¿Sabías que...? Pero ¿sabías que...? Primero, a mí ya me raya. Y segundo, ¿no sería más guay decir... Oye, vengo de escuchar... Primero, ahí ya metes una recomendación, ves, te hace una persona más amable, ¿no? De...
compartir de, mira, es una buena recomendación, estoy escuchando ese podcast y a lo mejor con el Kurt lo escucha y dice, mira qué guay, esta persona me ha mencionado y te deja un comentario y acaba viniendo de invitado o ¿sabes? Puede... Un poco, quiero que os metáis en la cabeza la última frase que tengo en el libro, ping, segunda CTA metida, estoy, el libro Fact Podcast, que dice, lo último que pone en la lo penúltimo que pone en la contraportada, porque lo último pone prólogo de Mia Fon, responsable de los podcasts del Trat, esto no, esto mola, pero no es a lo que vengo a decir, sino la de antes dice, este libro quiere acompañarte mientras haces cosas para que pasen cosas. ¡Pum! Eso es lo que quiero que hagas. Haz cosas para que pasen cosas. No te escondas. Sé sincero. Que mencionas. Cita la fuente. Dile. Tanto para bien o para mal. Yo también he hecho episodios a veces... Me acuerdo que hice un vídeo. Vale para todo, ¿eh? Vale podcast, vale vídeo. O sea, tú en tu podcast puedes mencionar a quien te dé la gana. Susi Caramelo una vez dijo algo criticando los podcasts, o Pilar de Francisco, ojo, cuidado, esto hace muchos años, ¿eh? Pilar de Francisco rajó de los podcasts hace mucho tiempo, yo hice un episodio hablando de ellos, es verdad que se generó un poquito de polémica, sana, pero polémica, no deja de ser polémica, y al cabo de los años, Pilar de Francisco y yo nos conocemos y nos caemos bien y nos saludamos y nos sonreímos cuando vamos a eventos, aunque... Acabo de acordarme que en el último evento no me acordaba de su nombre, tío. ¡Qué mal! Wow, me ha venido un flash. Le quise presentar a Adam de Freakonomicon, a Pilar de Francisco, y no sé si dije Isabel, y me miró y dijo, Pilar. O sea, a lo mejor ahora ya Pilar no me sonríe. Pilar de Francisco. Excelente guionista, presentadora y todo lo que sea. Pero lo que vengo a decir, yo no la conocía de nada, y dije, mira, y su curso puse un corte, esto está muy guay. Poner cortes de podcast o extractos. Con Susi Caramelo igual. Puse el extracto del stories que dijo y luego yo comenté por encima, ¿no? Un in-repli tú. Esta es la recomendación. Llevo 20 minutos. Ojo, llevas 20 minutos escuchándome. Tú imagínate 20 minutos en TikTok, la de mierda que se te hubiese metido en el cerebro, ¿vale? Pues estás durante 20 minutos dándole vueltas a la misma idea, al mismo concepto. Y el resumen es que hagas un in repli tú. Es un oda, un yes al in repli tú. Todo el mundo. Hola, esta persona ha dicho esto es lo que ha dicho, pongo en contexto y ahora voy a dar mi opinión. Sujétame el cubata, sujétame el micro, como dice Emilcar. Y este es el primero de muchos episodios que se titularán ¿De dónde saco ideas para mi podcast? La gente de Patreon los va a escuchar todos. La gente que no está en Patreon escuchará algunos. A lo mejor escuchas el ¿de dónde sacar ideas 1? Que es este. Pero el ¿de dónde sacar ideas 2? No. A lo mejor el 3 sí. A lo mejor el 4 no. Bueno, para eso tienes que estar, tercera CTA, estoy que me salgo, en el Patreon, que está baratísimo. Quiero ser podcaster.com, entras ahí, está el Patreon, ahí tienes todo. Todo, la asesoría, la edición de podcast, el FAQ, el libro y el Patreon. Y última CTA y ya me voy. Si estás escuchando esto en diciembre de 2025, hay una oferta para entrar en la comunidad y además patrocinar, que tu podcast sea patrocinador de PodTalks desde enero hasta octubre y en el evento también, sobre todo. Y bueno, lo tienes por ahí la oferta. Me escribes, porque no la voy a decir en voz alta por si esto se escucha más tarde. Pero ahora hay una oferta, le llamaremos Black Friday, pero en verdad sería Black December. Dicho todo esto, muchas gracias. Si me necesitas para tu proyecto, también tengo asesorías. sunepod.com. Seguid diciendo cosas que yo las voy a escuchar y voy a... Si veo que si me nace, voy a comentar vuestro contenido. Adiós. Ostras, de hecho, os he guiñado el ojo, ¿eh? Es como tope de crápula, como... ¡Ey! Nos vemos en el siguiente. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok
e Instagram. Quiero ser podcaster.com.